Buenas noches con todos. Eh, Espero que hayan tenido un buen día y espero que hayan podido leer alguna de las lecturas de la primera sesión y de esta segunda que vamos a tener hoy día. Quiero comenzar retomando algunas ideas de la clase anterior, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, dos categorías que me parecen que son fundamentales para entender a Mariátegui, ¿no? La primera es la categoría de época, como dijimos, y la segunda es la categoría de totalidad, ¿no? De época, porque Mariátegui es un autor absolutamente comprometido con la descripción de su presente, pero con la descripción de su presente, en tanto ese presente permite observar en él mismo la dimensión acumulada de la historia y permite observar también los cambios que se avecinan. Entonces, para observar tanto el sustrato histórico del presente como la posibilidad todavía no realizada, pero posible de realizarse del futuro, la categoría época es central. Y Mariátegui es un autor que va a observar con mucha fineza, con mucha acuciosidad la época. Y como dijimos en ese momento, observar la época significa saber mirar sus antagonismos, saber mirar sus fallas, saber mirar en el lenguaje de Agamben las sombras que la constituyen. Es decir, saber mirar una época significa no asumir pasivamente las falsas promesas de la época, sino que dudar de esas promesas que pueden ser ideológicas, que pueden ser interesadas, que pueden ser falsas. Entonces, Mariátegui pensó profundamente, quiso producir toda su obra, puede leerse como una cartografía del mundo de la posguerra, el mundo después de la Primera Guerra Mundial, y como una cartografía del Perú de los años 20. Y una cartografía, como decía, para entender eh, su dimensión constitutiva y sus cambios. En segundo lugar, Mariátegui, dijimos, es un autor obsesionado con la totalidad. Se trata de un pensamiento que busca articular saberes, ¿no? Que entiende que en la realidad todo está mezclado, que entiende que en la realidad lo económico no va por un lado, lo político va por otro, lo simbólico va por otro. No, ¿no es cierto? Es en ese sentido en que Mariátegui no es un académico, porque la academia, desgraciadamente, antes y todavía tiende a compartimentalizar, tiende a segmentar. Y entonces los que estudian ciencia política no saben nada de economía, y los que estudian literatura no saben nada de sociología. Y entonces cada saber se ha encerrado en sí mismo y más aún se ha incomunicado con los demás. Pero Mariátegui no era así. Mariátegui era más bien un autor siempre en busca de pensar la realidad como totalidad. Y pensar la realidad como totalidad significaba saber articular. Mariátegui era un autor que sabía articular en vías a producir un saber integrado. Hoy día diríamos un saber interdisciplinario, ¿no es cierto? Pero no solamente Mariátegui sabía articular, sino que Mariátegui arriesgaba una interpretación. Es decir, no se contentaba con describir la realidad, sino esa descripción positiva de la realidad, esa descripción de lo que vemos en la realidad, tenía que interpretarse al interior de un conjunto de posibilidades que la realidad podía ofrecer, interpretar cuáles eran los poderes que estaban jugando,
cuáles eran los poderes que no estaban desarrollados, cuáles eran las cosas que podían desarrollarse, y entonces Mariátegui siempre apostó por producir una interpretación que permitiera a sus lectores ubicarse, ¿no es cierto?, que permitiera orientarse mejor en el mundo en el que vivían, y por eso tener una conciencia más clara de en qué tipo de sociedad y en qué tipo de tiempo vivía. Entonces, las dos categorías centrales son la categoría de época y la categoría de totalidad. Y estas dos están combinadas, se combinan, ¿no?, a fin de producir, dijimos en la reunión pasada, espérenme un minutito, por favor, un minutito. Ya, gracias. Nada, había una interferencia acá. Bueno, estas dos categorías, la época y la totalidad, están en función de un pensamiento que no es un pensamiento dicotómico. ¿Y qué cosa es un pensamiento dicotómico? Un pensamiento que esquematiza. Esto es así o es asá. Esto va para allá o va para acá. Esta posición y no la otra. Un pensamiento que se construye sobre la base de oposiciones. Y Mariátegui sospechaba de muchas de las oposiciones. Y más bien, como decíamos también, era un autor que deconstruía las oposiciones. ¿Y qué significa deconstruir? Significa mirar qué tiene de A, B y qué tiene de B, A, ¿no? A ver, ¿se está escuchando o no? ¿Se escucha? ¿O se ha perdido el audio? Bueno, yo estoy con audífonos y puedo escuchar bien. Ah, ya, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, decíamos que Mariátegui no es un pensador dicotómico, no es un pensador esquemático. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿Mariátegui era un escritor nacionalista o era un escritor cosmopolita? Bueno, no, eran las dos cosas, ¿no es cierto? Mariátegui era un escritor absolutamente cosmopolita y en realidad si pensamos el grueso de su obra, casi lo que más escribió Mariátegui no fue sobre el Perú, fue sobre política internacional, fue sobre arte internacional, ¿no? Mariátegui fundamentalmente está muy interesado en apropiarse, como dijimos la clase pasada, del saber occidental y del saber oriental y de todo el saber existente fuera del Perú. Entonces, era un cosmopolita, pero al mismo tiempo, como veremos en la próxima sesión, era un escritor interesado en describir profundamente el Perú y en recuperar profundamente una dimensión en ese entonces negada, invisibilizada, olvidada del Perú, que era la realidad del mundo rural, la realidad del mundo indígena. Y entonces fue un promotor del indigenismo. ¿Cómo se puede ser simultáneamente un indigenista y un cosmopolita? ¿No? Hoy día los indigenistas que vemos niegan a Occidente, rechazan el saber occidental, convierten el saber andino en una especie de saber, digamos, casi sacro o mejor que la ciencia occidental. No, Mariátegui no las oponía. Y la grandeza de Mariátegui está en que era como dijimos, sabía articular, sabía, digamos, fluir entre una y otra cosa. Entonces, Mariátegui, su importancia, por eso es un grande, porque era un cosmopolita y un nacionalista simultáneamente. Era un moderno y creía en la industrialización, y creía en el desarrollo, y creía en la tecnología, y creía en mucho de lo que venía de la modernidad, lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en su artículo sobre Gandhi, ¿no? Pero al mismo tiempo recupera la tradición y simultáneamente dice, en el pasado hay una verdad.
en la organización del antiguo Perú hay una verdad, ahí hay una cultura que hay que recuperar. Entonces, era un moderno y al mismo tiempo era un tradicionalista. Creía en el arte, ¿no es cierto? Pero también creía también creía en la política, ¿no es cierto? Y la oposición entre el arte como algo autónomo, separado de la política, y la política como vulgar y como mentirosa y como un lugar de no verdad, y más bien el arte como el lugar de lo trascendente, no. Entonces, Mariátegui se movía entre el arte y la política, y a los dos los consideraba, esas dos instancias, los consideraba instancias de verdad, ¿no? Mariátegui era un materialista, un marxista materialista, que creía que la religión era el opio del pueblo. No, ¿no es cierto? Mariátegui sabía unir, ¿no?, el materialismo y el racionalismo con la pregunta por la metafísica, con la necesidad metafísica que han tenido todos los pueblos, con la pregunta por la religión, con la pasión, con esa dimensión, digamos, espiritual, ¿no?, que caracteriza a los que nos caracteriza a los seres humanos. Entonces, Mariátegui no es un pensador dicotómico, no es un pensador de oposiciones, es un pensador complejo, es un pensador complejo. Y justamente por esa complejidad es que su pensamiento se vuelve más potente, más interesante, más, más estimulante para todos nosotros. Lo asombroso, además, es que esa complejidad no implica una escritura hermética, no explica una escritura densa, difícil, oscura. No, ¿no es cierto? Muchos autores de la filosofía, de las ciencias sociales, de la literatura, son escritores que exigen una lectura, una doble lectura, que no comprendemos bien, son escritores enredados, son escritores difíciles. Esa dificultad a veces tiene un sentido, a veces está en relación con un pensamiento complejo, no hay que tenerle miedo ni hay que estereotipar la escritura compleja, pero en el caso de Mariátegui eso no es así. Mariátegui es un autor complejo, es un autor denso, pero al mismo tiempo es un gran escritor, es un escritor claro, es un escritor sencillo, es un escritor profundamente pedagógico, ¿no es cierto?, con una prosa sintética. Si ustedes han podido ya leer sus artículos, y espero que lo hayan hecho, porque ese es el espíritu de este curso, van a haber sentido, caray, qué claro este autor, ¿no es cierto?, qué sintético, en 2 o 3 páginas ya entendí cuál es la situación de Inglaterra después de la posguerra, o cuál es la situación del movimiento obrero en Alemania, o cuál es la situación, cuál es teóricamente por qué lo nacional y lo exótico no se oponen, que es el primer artículo del sílabo y que se los recomiendo mucho, ¿no? Entonces, a pesar de que Mariátegui tiene un pensamiento complejo, lo expresa de manera sencilla, lo expresa de manera clara. Y eso ocurrió a razón de que Mariátegui fue un periodista, y fue un gran periodista, y un periodista que en un primer momento, como estudiamos en la clase pasada, se llamó Juan Kronecker, ¿no? Juan Kronecker, un periodista que escribía crónicas, y esas crónicas, las crónicas en realidad, el género crónica, el artículo periodístico que intentaba, digamos, construir una imagen de la vida en un país, de la cultura de un país, de la política de un país, esas crónicas fueron no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, fueron el lugar, la escritura de crónicas, el periodístico cronístico, fue el lugar para la producción de intelectuales diferentes a los intelectuales que producía la universidad. Es decir, el periodismo fue un espacio
para romper la hegemonía de la ciudad letrada, para romper la hegemonía de la universidad, que en ese momento, en los años 20, en la década del 10, sí, en la década del 20 todavía, hasta esa década, ¿no? Eh, eh, la universidad era fundamentalmente un patrimonio de las clases aristocráticas, de la oligarquía, y la universidad producía un saber fundamentalmente erudito, un saber fundamentalmente, digamos, de una acumulación de datos del pasado, de una acumulación, digamos, siempre descontextualizada del presente. La universidad no era un lugar para estudiar el presente. Y la novedad de Mariátegui en el Perú de los años 20 fue ese compromiso, como hemos dicho, con la época y con el estudio del presente. De hecho, cuando él regresa de Europa, él sabe muchísimo de política europea. Y entonces los estudiantes de San Marcos le dicen, oye, queremos saber qué está pasando en Europa, ¿por qué no dictas un curso? ¿No? ¿Por qué no dictas un curso sobre política internacional aquí en Europa? Y en San Marcos se lo prohibieron. Se lo prohibieron, uno, porque él no era académico, no tenía título, ni siquiera había terminado el colegio, y también porque eso no eran temas que no les interesaba en la universidad, ¿no? Es a partir de la reforma universitaria que Haya y Mariátegui van a apoyar mucho. A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Creo que hay algunos problemas con el audio, ¿no? Y después, ahí se le escucha mejor. Ahí se me escucha mejor, ya. Entonces lo voy a agarrar así, ¿ya? Voy a agarrar el micrófono así. Lamento lo que ha ocurrido. A ver, entonces, la universidad era una institución erudita, aburrida, hermética, con un lenguaje solo para especialistas, y entonces la crónica, ¿no? Permite comenzar a producir un conocimiento distinto, ¿no es cierto? Un conocimiento del presente, un conocimiento más práctico, un conocimiento más interpretativo. La universidad no interpretaba, la universidad era una sola acumulación de datos, y la crónica representaba este permanente compromiso con el presente, ¿no? Entonces, Juan Kronecker, Mariátegui como cronista, fue un cronista que se dedicó a intentar radiografiar, a sacar una radiografía del Perú de los años 20. Y el Perú de los años 20, como dijimos también en la clase anterior, vivía un momento de cambio, porque era un momento de modernización del país, ¿no? Era un momento de modernización, era un momento de intentos de industrializar el país, era un momento de intentos de insertar el país en la economía mundial, era un momento de reforma del Estado. De hecho, Leguía comienza con una nueva constitución. Era un momento en el que por primera vez aparecían nuevos actores sociales, y entonces los obreros hacían públicas sus demandas y podían poner en jaque al gobierno, como de hecho lo hicieron en 1919 con las 8 horas, y entonces la política ya no era un espacio de la república aristocrática, de los señorones de grandes apellidos, de los terratenientes y los gamonales, de los académicos, ¿no? El presidente Pardo fue presidente 2 veces y en el medio fue rector de San Marcos, ¿no? Entonces, la política ya se abre, ¿no es cierto? La política se democratiza. Y entonces Juan Kronecker va a observar todos estos cambios, va a observar que hay cambios económicos, que hay cambios políticos, que hay cambios culturales. Empieza la vanguardia, Vallejo publica Trilce en 1922, ¿no? Y entonces Juan Kronecker va a ser el que va a testimoniar esos cambios que está viviendo el Perú, ¿no?
y lo va a testimoniar no para negarlos, no, sigamos siendo un país hispánico, un país, sigamos manteniendo la herencia colonial. No, esa posición no la va a tener, pero tampoco va a tener una posición completamente celebratoria. Lo que va a hacer Mariátegui y lo que vemos en Juan Kronecker es un espíritu abierto. Y un espíritu abierto significa un etnógrafo, significa alguien que se interesa por todo y que intenta entender la lógica de todo antes de tomar posición, antes de juzgarla. Mucho antes de tomar posición y mucho antes de juzgarla, lo primero que tiene que hacer, digamos, un intelectual o un verdadero periodista es entender la lógica. Y eso es lo que Mariátegui hacía como Juan Kronecker, ¿no? Entonces, claro, ustedes espero que hayan podido leer, ¿no es cierto?, crónicas hermosísimas, como por ejemplo, Mariátegui es uno de los primeros que se sube a un avión, ¿no? Usted se puede imaginar lo que significaba en esos años subirse a un avión y ver Lima desde el aire. Bueno, si no la leyeron, lean esa crónica que se llama El viaje de Ícaro, ¿no? Que es un testimonio espléndido, ¿no? Maravilloso de los inicios de la modernidad en el Perú, ¿no? Pero así como se sube al avión y admira el desarrollo tecnológico y admira la modernidad, escribe una crónica sobre el Señor de los Milagros y con profunda admiración por una tradición que se mantiene, que se reproduce, por una tradición popular. Él ve lo popular ahí, ¿no es cierto? Ve la multitud, dice Flores Galindo, ¿no? Y entonces, otra vez, no reniega de la procesión porque está a favor de la modernidad, ¿no es cierto? O no censura la modernidad porque le encanta la tradición. Es un hombre abierto. Eso fue Mariátegui, el Mariátegui periodista, ¿no? O, por ejemplo, ese artículo maravilloso sobre la visita de unos indios Campa a Lima, ¿no? Y entonces llegaron unos indios Campa de la selva, llegaron a Lima y todo el mundo, bueno, ¿y quiénes son estos? Hablan otro idioma, se visten de otra manera, ¿no? Y claro, en una sociedad colonial, en una sociedad racista, en una sociedad aristocrática, en una sociedad, digamos, acostumbrada a la jerarquización. Obviamente, la cultura limeña veía a estos indios pues como restos del pasado, como seres inferiores, como una raza inferior, como una cultura sin saber, como una cultura sin conocimiento. Y Mariátegui va a entrevistarlos y hace una crónica en donde invierte completamente el gesto antropológico, ¿no? Y en vez de mirarlos a ellos, escribe una crónica diciendo cómo los campas nos miran a nosotros, ¿no? Y cómo los campas se asombran de nuestras costumbres y cómo los campas se horrorizan de nuestras costumbres. Y entonces, claro, lo que creemos que es el modelo, lo que creemos que es la verdad, lo que creemos que es el centro, lo que creemos que es el progreso, se ve completamente deconstruido por la visión de los campas que Mariátegui registra con autenticidad, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, es un cronista de la clase alta, y Mariátegui va al hipódromo, y va a los lugares más chic, y escribe en las revistas para las mujeres más aristocráticas, ¿no? Pero ahí cuando va al hipódromo, ve cosas que otros no ven, ¿no? Y hay esa crónica tan bonita de ese tipo que se suicida en la puerta del hipódromo, ¿no? Bueno, desgarradora, por supuesto, ¿no? O de repente en el Perú de la década entre el 10 y el 20, o sea, en 1917, en 1918, llega la noticia de que ha habido una revolución en Rusia. Y una revolución en Rusia que quiere construir una sociedad justa y que quiere construir una sociedad igual. ¿Qué cosa es eso? ¿No es cierto? Y por primera vez han ganado los pobres. Entonces,
¿qué cosa es eso? Y las noticias que llegan y nadie sabe. Y Mariátegui se interesa y escribe una de las primeras crónicas con la poca información que había, intentando comunicar qué cosas son estos de los bolcheviques y qué cosa ha pasado en Rusia. Y juega en paralelo al intentar describir las primeras huelgas en Lima. Y al mismo tiempo al intentar describir por qué se rebeló Rumimaki en los Andes. Y entonces, claro, en ese momento él no tiene tantas herramientas para interpretar, él no tiene una ideología tan clara, él todavía no ha tomado posición, él todavía no tiene un proyecto político, pero es un periodista auténtico. Y un periodista auténtico significa, como hemos dicho, un periodista que intenta describir la lógica la lógica interna de lo que ve, más allá de producir una valoración. Entonces, ese es Juan Cronecure, ese fue Juan Cronecure, ¿no? Que en los últimos años de su periodo que él denominó como la Edad de Piedra, aparecen muchas protestas en Lima, aparecen muchas huelgas en Lima, aparece la organización sindical, aparecen los movimientos anarquistas que venían de décadas atrás, pero que adquieren fuerza. Y entonces Mariátegui empieza a entusiasmarse con ellos. Y empieza a ver que ahí hay un nuevo actor, que ahí hay una demanda justa, que ahí que eso es el signo de una modernidad que promete algo, pero que esconde otra cosa, que promete progreso, pero que ese progreso es a costa de apropiarse del trabajo de otros, de explotar a la gente, para decirlo en salvaje. Y entonces él, con Juan Falcón, su gran amigo, ¿no? Con Falcón, su gran amigo, fundan un periódico. Fundan uno que se llama Nuestra Época y después fundan otro que se llama La Razón. Y de este periódico apoyan la huelga por las 8 horas, apoyan la huelga por la mejora del salario y ven con mucho interés la necesidad de que la sociedad efectivamente se democratice, pero que se democratice de verdad, es decir, que sea una sociedad iguales. Y entonces en ese momento Sue leía y leía Mariátegui le parece incómodo. Y le parece que este periódico, La Razón, va a ser un periódico muy crítico de él, y en ese momento leía, aparentemente era un modernizador desde un sentido económico, pero finalmente era un caudillo, finalmente era un hombre, digamos, que no le gustaba la aristocracia, era un burgués, pero finalmente tenía toda la cultura aristocrática, ¿no? Y tenía toda la herencia colonial, y entonces se volvió un dictador, ¿no? Y entonces negoció con Mariátegui un exilio. Y Mariátegui se fue a Europa por un poco más de 3 años. Entonces, la clase de hoy es una clase en la que nos interesa estudiar cómo Mariátegui veía, cómo Mariátegui vio el Perú de los años 20 y cómo Mariátegui vio la escena europea, la escena mundial de los años 20 también. Es decir, vamos a dejar ya a Juan Cronecure, vamos a dejar ya a este cronista que describe, y vamos a pasar a estudiar al ensayista que interpreta, ¿no? Vamos a estudiar ahora ya a José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? A la Mauta, al gran ensayista, ¿no es cierto?, peruano, al gran pensador peruano. Y eso significa estudiar sus interpretaciones, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a estudiar 2 cosas: cómo veía el Perú y cómo veía Europa, ¿no? Muy bien, entonces comencemos, ¿no es cierto?, hablando de el Perú de Mariátegui. Y podemos decir que, como ya lo han dicho algunos, ¿no?, cuando Mariátegui nació, el Perú salía
de la guerra con Chile y por lo tanto salía de, digamos, una crisis económica, una crisis política, una crisis cultural muy fuerte, ¿no es cierto? Y entonces la pérdida de la guerra con Chile, como ustedes saben, implica un replanteamiento de la idea de nación. Es decir, bueno, ¿por qué perdimos la guerra? Bueno, somos una nación integrada, no. Somos una nación económicamente desarrollada, no. Somos una nación políticamente estable, no. Y entonces la crisis de la guerra, así como la crisis del coronavirus, ahora tendría que servir para repensar el país digamos, intentar hacer algo distinto de lo que existía, ¿no es cierto? Y entonces, las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX son décadas de un intenso debate, de una intensa disputa por redefinir al país, por redefinirlo discursivamente, por redefinirlo imaginariamente, por redefinirlo económicamente, por redefinirlo políticamente. Pero todo en el marco de una disputa, de una lucha, de proyectos enfrentados. Y Mariátegui va a ser uno de los animadores y los participantes de esas disputas y de esa redefinición del país. Y una de las ideas que Mariátegui va a subrayar una y otra vez, ¿no? Es que la independencia del Perú no supuso, una superación del legado colonial, ¿no? Es decir, hasta 1821 éramos colonia y a partir de 1821 somos una república de iguales, una república de hombres iguales ante la ley, ¿no? Una república liberal o qué sé yo. No, ¿no es cierto? Mariátegui va a insistir una y otra vez que lo que caracteriza al Perú, que lo que caracterizaba al Perú, y algunos pensamos que eso todavía sigue en el Perú contemporáneo, es una profunda herencia colonial. Es decir, que la independencia no clausura a un conjunto de prácticas coloniales que se instalaron durante más de 3 siglos en el Perú, ¿no? Es decir, que la sociedad peruana no estaba compuesta, por más de ser una república, por más de cumplir 100 años de independencia en 1921, la sociedad peruana no era una sociedad de iguales, sino era una sociedad que todavía tenía esa herencia colonial y que mantenía una estructura jerárquica, ¿no? Entre gente que tiene más derechos y gente que tiene menos derechos, ¿no? Entonces, Mariátegui va a ser el autor que en ese momento va a fundar, ¿no? Lo que hoy día llamamos un pensamiento poscolonial, ¿no es cierto? Es decir, digamos, la conciencia de que la superación de las prácticas coloniales, ¿no? Es un proceso largo y difícil. O dicho de otra manera, que el proceso de descolonización de la sociedad peruana no ha concluido todavía. No ha concluido todavía. Por ejemplo, el racismo es una herencia colonial, ¿no? Y si decimos que el Perú sigue siendo un país racista, eso de una u otra medida tiene que ver con la manera en la que se, digamos, regularon los vínculos durante la colonia y que la República ha continuado reproduciendo, ¿no? Que la República ha continuado reproduciendo, ¿no? Entonces, Mariátegui se da cuenta que el Perú no es una sociedad descolonizada, sino más bien que la herencia colonial estructura buena parte de la vida del país en general, ¿no es cierto? En lo político todavía hay instituciones coloniales con mucho poder, todavía hay un Estado autoritario, todavía hay un caudillismo colonial. En lo económico, dice Mariátegui,
la vía económica peruana es una vía fundamentalmente feudal, controlada por gamonales en la sierra, por terratenientes en la costa, y entonces es una economía, no es una economía moderna, y a pesar de que han pasado 100 años de la independencia, la economía sigue funcionando como en la colonia. Por supuesto que habían habido muchos cambios, por supuesto que habían procesos de modernización, por supuesto que no se puede decir que la economía era igual en la colonia, por supuesto que no, pero había un núcleo colonial que era muy importante al interior del movimiento económico y que ese núcleo colonial se mantenía, que Mariátegui va a identificar con el gamonalismo, ¿no? Entonces, fíjense, voy a compartir pantalla, ¿no? Fíjense lo que dice Mariátegui, ¿no? Esto es acá, ¿no? Fíjense lo que dice. A ver, un país políticamente independiente puede ser económicamente colonial, ¿no? Bueno, en esto radica la novedad de Mariátegui. O sea, en esa época no había nadie que podía interpretar y decir cosas así, ¿no? Habían grandes intelectuales, ¿eh? La generación del 900, a quien me referiré en un ratito, produjo grandes intelectuales, pensadores muy importantes, ¿no? Pero esta capacidad interpretativa, este adelanto, digamos, esto lo dijo Mariátegui en la década del 20 y es una frase que tiene una actualidad hasta ahora, ¿no es cierto? Porque el capitalismo actual es un capitalismo, como sabemos, de centros y periferias, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos llega la vacuna? ¿Por qué la vacuna llega a los países ricos y no llega a los países pobres? Bueno, porque seguimos siendo una periferia, porque el mundo no es un mundo de iguales, no solamente al interior de cada país no somos iguales, sino la geopolítica mundial es una geopolítica de centros y de colonias, ¿no es cierto? De centros y de colonias. Entonces, claro, esto era un baldazo de agua fría, ¿no es cierto? Era un baldazo de agua fría en el marco de celebraciones patrioteras, ¿no? De 1921, de 100 años de la independencia, y de pronto Mariátegui marca la herencia colonial, ¿no? Marca la herencia colonial. Claro, acá la va a marcar, digamos, al interior de una interpretación también de la economía capitalista, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿no? Es que la independencia, la independencia del Perú fue una revolución criolla, pero no fue una revolución indígena, ¿no es cierto? Y el poder de la aristocracia y el poder de los gamonales era un poder que estaba intacto, ¿no es cierto? Y los gobiernos civilistas, bueno, los gobiernos militares, pues ni hablar, ¿no? Pero los gobiernos civilistas, o sea, los que se proponían como gobiernos modernizadores, habían sido incapaces de transformar esa cultura aristocrática y ese poder económico que controlaba el campo y ese racismo, ¿no es cierto?, que entendía todo lo andino, todo lo indígena como inferior. Y entonces Mariátegui es el primer autor que con mucha fuerza, digamos, González Prada está atrás, pero hablaremos de González Prada la próxima clase cuando veamos el indigenismo. Desde González Prada ya había una batalla contra la oligarquía, ya había una batalla contra la herencia colonial, pero es Mariátegui quien va a conseguir, digamos, darle una forma discursiva mayor, darle una argumentación académica mayor, ¿no? Entonces, Mariátegui va a ser uno de los primeros intelectuales que va a ser completamente distinto al modelo de intelectual que existía en la época. Y el modelo intelectual que existía en la época
era lo que se llamó, lo que se ha llamado, lo que la historiografía peruana ha llamado la generación del 900, que estaba compuesta, que tenía como líder, ¿no?, a José de la Riva Agüero, a Francisco García Calderón, a Ventura García Calderón, a Javier Prado, a Víctor Andrés Belaúnde, y digamos a un conjunto de pensadores intelectuales, ¿no?, que digamos que de alguna manera, ¿no?, que de alguna manera estaban comprometidos o pertenecían a los sectores aristocráticos del Perú, ¿no? Luis Loaiza, que es un escritor peruano, un cuentista peruano, pero que escribió un ensayo muy importante sobre la generación del 900, decía que la generación del 900 fue una generación comprometida con estudiar el país, fue una generación que intentó producir algún tipo de modernidad, pero fue una generación que fundamentalmente entendía que en el Perú había que producir cambios jurídicos, cambios educativos y algunos cambios culturales, ¿no? Entonces, que había que cambiar las leyes para que el Perú se modernice, que había que mejorar la educación para que pueda haber más desarrollo, que había que cambiar algunas viejas prácticas quizá heredadas de la colonia. Lo que ninguno de la generación del 900 dice es que hay que cambiar la economía, es que hay que transformar, que hay que romper con el gamonalismo, ¿no? Lo que ninguno de ellos dice es que la cultura andina y los indios deben de ser, que el mundo rural y el mundo campesino debe ser un actor decisivo para el desarrollo del país. De alguna manera todos ellos no le prestaban atención, no le prestaron ninguna atención a el problema económico y al problema cultural, es decir, a la importancia del mundo rural y campesino, indígena. Entonces, la generación del 900, hoy en día la entendemos como una generación idealista, pero no idealista en el sentido de tener un ideal, sino idealista en el sentido filosófico, es decir, de un idealismo manifestado en cambios jurídicos o en cambios educativos, pero no en cambios materiales, la idea frente a la materia. Y entonces Mariátegui va a ser el primer autor que va a marcar con mucha fuerza que el cambio en el Perú, no solamente, claro que tiene que haber un cambio jurídico, claro que tiene que haber un cambio educativo, pero que sobre todo tiene que haber un cambio económico. Y un cambio económico porque el sistema económico que veía Mariátegui no solamente era un sistema que impedía el progreso y que impedía el desarrollo, porque era una economía feudal, sino que, ¿por qué no decirlo?, era un sistema injusto, era un sistema opresivo, era un sistema jerarquizado, era un sistema en donde solo se beneficiaban unos a costa del trabajo de otros, a costa del trabajo de los obreros o a costa del trabajo de los campesinos. Entonces Mariátegui va a ser el primero que va a poner el problema económico como un problema central para entender la realidad peruana. Eso lo vamos a ver de acá a 2 clases con más detalle cuando estudiemos el marxismo de Mariátegui, ¿no? Bueno, entonces, fíjense lo que dice Mariátegui en esta cita, ¿no?, que es una cita muy interesante. Dice, la herencia colonial que queremos liquidar no es fundamentalmente la de las tapadas y celosías, sino la del régimen económico feudal, cuyas expresiones son el gamonalismo, el latifundio y la servidumbre. No renegamos de la herencia española, renegamos de la herencia feudal. Su subsistencia
es responsable, por ejemplo, del retardamiento de nuestro desarrollo capitalista. Entonces, claro, él no está contra la cultura española, él es un lector de Unamuno, él es un admirador de muchas de las cosas que llegaron de España, pero lo que está en contra es del racismo que instaló la colonia, lo que está en contra es de ese régimen feudal, ¿no es cierto?, de ese régimen económico, ¿no?, cuyas expresiones son la apropiación de la tierra, ¿no es cierto?, y la servidumbre, ¿no?, la servidumbre, y lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, con el problema el problema del agro en el Perú actual, ¿no?, con el problema de las agroexportadoras, en donde los trabajadores de las agroexportadoras sin derechos, con sueldos mínimos, una cosa increíble, ¿no? Y bueno, podemos comentar eso más adelante, pero otra vez las ideas de Mariátegui adquieren una gran importancia y una gran actualidad para entender el Perú de hoy, ¿no? Entonces, Mariátegui ve que el Perú no es un país integrado, no solamente no es un país integrado culturalmente, sino que el Estado no controla al país, ¿no? Que el Estado no controla al país. Lo hemos visto que hasta ahora no lo controla, ¿no es cierto? El bono no llega, las canastas no llegan, nadie sabe dónde están los más pobres, o sí se saben, pero la burocracia impide, y entonces el Estado no conoce a la población, no la tiene mapeada, ¿no es cierto? Y eso ya lo decía Mariátegui, decía, el Estado no controla sino a una pequeña parte de la población. Hoy día diríamos, bueno, la que está bancarizada, la otra no la controla, ¿no es cierto? O a la informal, ¿no? Sobre la población indígena, decía Mariátegui, la autoridad del Estado pasa por el intermedio y el árbitro de la feudalidad y el gamonalismo. Es decir, que las leyes que se hacían en Lima no llegaban a la sierra, no llegaban a la selva, ¿no es cierto? Y los señores feudales, ¿no?, hacían lo que querían, ¿no es cierto? Y entonces el pensamiento de Mariátegui es un pensamiento modernizador, porque justamente lo que él quiere es que las leyes sean iguales para todos, que el Estado llegue a realmente, digamos, controlar en el mejor sentido de la palabra a la sociedad en su conjunto y en ese sentido integrarla bajo digamos, bajo una política igual para todos, ¿no? Fíjense lo que dice acá, ¿no? Esta es la herencia colonial que él quiere, que él quería, que él criticaba. Dice, se trata al peón como una cosa y no como una persona. Bueno, esta frase la hubiéramos podido escribir o la podemos escribir ahorita, ¿no es cierto?, acerca de cómo las empresas agroexportadoras tratan a los trabajadores, ¿no es cierto? No los tratan como personas, los tratan como costos de producción, ¿no? Y entonces, el peón, el indígena, el indio quechua, el campesino, ¿cómo se llama?, el campesino asalariado de la costa, no es tratado como una persona, dice Mariátegui, ¿no? No es tratado como una persona. Entonces, el problema del Perú, va a decir Mariátegui, ¿no?, la interpretación que Mariátegui tiene del Perú de los años 20 es todavía un país con una herencia colonial muy fuerte, y esa herencia colonial encarna en problemas políticos como la estructura del Estado, en problemas económicos como la feudalidad, y en problemas culturales como la jerarquización, el racismo, la desigualdad, ¿no? Entonces, él ve que la clase aristocrática, que los sectores ricos, que los sectores blancos, digamos así, que los sectores limeños, no han gobernado y no, digamos, no producen ningún cambio. Y entonces, claro, ¿de dónde puede venir el cambio?
el cambio podría venir de la burguesía, es decir, de los empresarios, de los que quieren dinamizar la economía, de los que están por un mercado interno y no por una economía rentista, de los que quieren integrar al país con el mercado mundial y con, digamos, los avances y con los intercambios con Europa y Estados Unidos, o entonces que la burguesía tiene que liderar el cambio o el cambio lo tenían que liderar los obreros y los campesinos. Y ese debate es el que va a tener con Haya de la Torre, ¿no es cierto? Pero lo que va a ver Mariátegui es que el mundo empresarial, que se oponía al mundo gamonal, al mundo, digamos, feudal del Perú, el burgués, digamos, el burgués peruano, dice Mariátegui, finalmente aspira a ser aristócrata, ¿no? Esa es una descripción también del Perú de hoy, ¿no? O sea, la nueva burguesía que ha habido producto del gran desarrollo económico en los últimos 30 años, ha formado casi una nueva aristocracia, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense lo que dice Mariátegui, ¿no? En el Perú, el aristócrata y el burgués blancos desprecian lo popular y lo nacional. Se sienten ante todo blancos. El pequeño burgués mestizo imita este ejemplo. La burguesía limeña fraterniza con los capitalistas yanquis y aún con sus simples empleados en el country club o en el tenis y en las calles. Bueno, quizá la cita, digamos, es un poco más compleja y requeriría, digamos, varios comentarios, pero, digamos, yo me quedaría con la idea de que, por desgracia, la burguesía en el Perú nunca zanjó completamente con la aristocracia, sino que más bien la burguesía quiso, digamos, siempre tuvo a la aristocracia como un ideal hacia el cual llegar, ¿no es cierto? Y entonces, inclusive, dice Mariátegui, desde el punto de vista económico, el capitalista criollo, o sea, el burgués peruano, tiene el concepto de renta antes que el de producción, ¿no? Y entonces lo que ve Mariátegui es que la burguesía peruana no era una burguesía dinámica, ¿no es cierto?, productiva, desarrollista, sino, digamos, que reproducía en el tipo de negocios que hacía, en el tipo de cultura en la que se inscribía, ¿no?, el paradigma aristocrático, o si queremos unirlo, la herencia colonial, ¿no? Y entonces por eso es que Mariátegui dice, no, ¿no es cierto?, la burguesía no puede transformar el país porque la burguesía está más cerca de la aristocracia que del pueblo, ¿no? Y entonces, la burguesía peruana, hasta el día de hoy creo yo, ¿no es cierto?, está constituida a partir de un espíritu feudal, está constituida desde una lógica feudal. Y por eso no puede crear, ¿no es cierto?, una verdadera economía capitalista, ¿no? En el Perú, dice Mariátegui, se le ha encargado al espíritu feudal la creación de una economía capitalista. Y eso es absurdo, dice Mariátegui, eso no puede ser, ¿no? Entonces, fíjense acá, es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Pesan sobre el propietario criollo la herencia y la educación españolas que le impiden percibir y entender netamente todo lo que distingue al capitalismo de la feudalidad. Los elementos morales, políticos, psicológicos del capitalismo no parecen haber encontrado aquí en el Perú su clima. El propietario criollo, aquí está la cita, tiene el concepto de renta antes que el de producción. El sentimiento de aventura, de ímpetu de creación, el poder organizador que caracteriza al capitalista auténtico son entre nosotros desconocidos. Entonces, en ese momento, en el Perú de los años 20, él no ve, ¿no es cierto?, una clase burguesa dinámica, una clase burguesa capaz de construir un mercado interno y capaz de industrializar el país. No lo ve,
¿no es cierto? No lo ve. Y al mismo tiempo ve el fracaso y el horror de la república aristocrática y de, digamos, la cultura oligárquica, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que ve es que, igualmente, como veíamos en la clase pasada, él ve que el Perú no es un feudo en sí mismo, no está aislado del mundo, ¿no es cierto? Que el Perú ya está inserto, aunque sea un país feudal o aunque tenga, un capitalismo incipiente, aunque ya había una economía capitalista en el Perú, pero era una economía incipiente, pero esa economía capitalista ya lo insertaba en un conjunto de relaciones mundiales, de centros y periferias, ¿no es cierto?, de geopolíticas económicas, ¿no? Y entonces, él va a interpretar al Perú siempre, y esto es lo importante, ya inscrito en lo que hoy día llamamos la globalización, ¿no es cierto? O sea, Mariátegui ya se había dado cuenta que el mundo se había globalizado y que las cosas que ocurrían en Europa o en Estados Unidos tenían efecto en el Perú. Eso lo vamos a ver en la clase que estudiemos el marxismo de Mariátegui, ¿no? Y entonces dice, el carácter internacional de la economía contemporánea no consiente a ningún país evadirse de las corrientes de transformación surgidas de las actuales condiciones de producción, ¿no? O sea, las actuales condiciones de producción, ¿no? Ya están inscritas en la economía capitalista y no se puede salir de ahí, dice Mariátegui, ¿no es cierto? Y el capitalismo que Mariátegui ve es efectivamente un capitalismo en su estado imperialista, un capitalismo de monopolios, de capital financiero, de guerras imperialistas para el acaparamiento de mercados y de las fuentes de materias brutas. Así escribe, ¿no es cierto?, con una gran lucidez, ¿no?, el mercado mundial de los años 20, ¿no? Entonces, este es el Perú que ve Mariátegui, ¿no? Este es el Perú que ve Mariátegui, pero, ¿no? Pero lo importante es que a pesar de ver una herencia colonial profunda, a pesar de ver una aristocracia que ha fracasado, a pesar de ver una burguesía alienada y a pesar de ver la inserción ya definitiva del país en un capitalismo internacional imperialista, Mariátegui ve otras cosas, ¿no es cierto? Y ve que hay un nuevo movimiento social, ¿no? Ve que hay un nuevo movimiento, cultural, ve que hay el inicio de un movimiento indígena. Y entonces es a partir de estas, ve que hay un nuevo movimiento universitario, ¿no? Y entonces él ve que los jóvenes de la universidad están intentando producir un cambio en el sistema educativo en el Perú. Los obreros están intentando producir un cambio económico en el Perú y hacer una sociedad con mayores derechos y hacer una sociedad más justa, ¿no es cierto?, desde las posiciones anarquistas o desde las posiciones socialistas. Y entonces ve que los obreros quieren cambiar al Perú económicamente y de pronto ve que en el mundo rural, en la sierra, se ha gestado un nuevo movimiento que es el indigenismo, ¿no es cierto?, que es un movimiento de intelectuales, pero que intenta, con todas las contradicciones del caso, articularse con los campesinos y con los inicios de la organización del movimiento campesino, que quieren cambiar la cultura, que quieren cambiar el imaginario, que quieren cambiar, que quieren demostrar que la cultura andina no es una cultura inferior, que el quechua no es un idioma inferior. Y entonces, a pesar de este panorama, Mariátegui ve, ¿no es cierto?, ve que hay unas grietas en el sistema y que esas grietas están
digamos, comandadas por los jóvenes estudiantes, por los obreros y por los campesinos y por, González Prada había escrito un famoso artículo que se llamaba El intelectual y el obrero, y por los nuevos intelectuales. Y entonces esta alianza entre estudiantes, obreros, campesinos y nuevos periodistas y nuevos intelectuales es lo que Mariátegui va a entender que a partir de ahí se puede modernizar el Perú. ¿No? No solamente hacer la revolución y qué sé yo, y cambiar, por lo menos que empezar a modernizarlo. Y Mariátegui es el representante más contundente, creo yo, de ese proceso de modernización y de esa necesidad de modernización del país. Y es por eso que decía yo la clase pasada también que Mariátegui es sin duda, y por muchas razones que iremos viendo, es sin duda el peruano más importante del siglo XX. Muy bien, entonces eso es cómo Mariátegui veía al Perú. Pero hemos dicho que en esta clase vamos a estudiar dos cosas, que cómo veía al Perú, pero también cómo veía al mundo. Porque el mundo ya era uno y porque lo que ocurría en el mundo influía en el Perú definitivamente. Y entonces, y hemos dicho que Mariátegui no se miraba al ombligo, ¿no es cierto? Y entonces Mariátegui iba a ser el gran observador, ¿no? El gran conocedor y observador de la escena europea, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? ¿En qué momento llega Mariátegui a Europa? ¿No? Mariátegui llega a Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial, fíjense, la Primera Guerra Mundial tuvo 15 millones de muertos. 15 millones de muertos, ¿ah? O sea, fíjense los muertos que hay ahorita por el coronavirus, bueno, no solo en el Perú, sino en el mundo, y todavía estamos, gracias a Dios, lejos de esa cifra, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial hubo 15 millones de muertos. Y entonces, Mariátegui ve una Europa destrozada, destruida, ve una carnicería, ¿no es cierto? Y ese fracaso de un continente que se mató a sí mismo, él, bueno, no solamente él, sino que, digamos, él se hace parte de un conjunto de periodistas, pensadores, filósofos, intelectuales, artistas, ¿no? Que entienden que la civilización europea ha llegado a un momento de decadencia, a un momento de crisis terminal, ¿no? Y que Europa, la vieja Europa, ¿no es cierto?, ha fracasado completamente y que la Primera Guerra Mundial es el signo del fracaso completo de Europa, ¿no es cierto? Y entonces él ve una Europa absolutamente desmoralizada, una Europa fracasada, una Europa cuya política parlamentaria desde los parlamentos no se producen ningunos cambios y que, así como el Congreso de acá, ¿no? Que hablan y no pasa nada y no se produce ningún cambio, lo que él ve es una crisis económica atroz. Pero esa crisis económica que él ve en Europa, la ve como no solamente la ve, la constata como una gran, inmensa desigualdad, ¿no? Y entonces él ve que Europa es un continente profundamente desigual, donde hay una pobreza enorme, enorme, ¿no? Y entonces, caray, pero si Europa era el paradigma de la civilización, si Europa era el lugar de la revolución industrial, si la revolución industrial había prometido progreso, si la revolución industrial había prometido desarrollo, y lo que se ve y lo que Mariátegui ve es desigualdad, lo que Mariátegui ve es instituciones que no sirven para nada, lo que Mariátegui ve es una desmoralización. Pero no solamente eso,
sino que en el medio de esa crisis, aparece algo nuevo, que ya lo dije hace un rato, la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa fue, wow, esto es lo nuevo, ¿no es cierto? Al margen de en qué se convirtió la Revolución Rusa y si fracasó, al margen de lo que podamos pensar, que se convirtió en una dictadura, que podemos pensar muchas cosas hoy, pero en ese momento la Revolución Rusa era, caray, lo nuevo, ¿no es cierto? Algo absolutamente nuevo que jugaba en contraste, en absoluto contraste con la crisis europea de las 2 primeras décadas del siglo. Y esa revolución rusa, que era lo nuevo, se expresaba por toda Europa a partir del surgimiento del movimiento obrero en cada país. Y no solamente el movimiento obrero en cada país, es decir, ¿no es cierto?, el movimiento obrero en Italia, que va a ser enorme, intensísimo. Mariátegui iba a participar de la fundación del Partido Comunista Italiano, el movimiento obrero en Alemania, que había estado a punto de tomar el poder. Mariátegui iba a estar en Alemania, ¿no es cierto?, poco tiempo después de la revuelta de los espartaquistas, ¿no? El movimiento obrero en Francia, y entonces él ve, ¿no es cierto?, dialécticamente, que si un mundo termina, un nuevo mundo empieza a surgir, y ese nuevo mundo es el de la promesa socialista, ese nuevo mundo es el de la promesa de una sociedad justa. Y entonces, ¿qué es lo que ve en términos teóricos? En términos teóricos lo que ve, ¿no es cierto?, es que la política ya no se decide en los parlamentos, ya no se decide en los libros, ya no se decide en el Estado, sino que la verdadera política, el verdadero cambio, se decide en la calle, es decir, en el movimiento popular organizado. Y que ese movimiento popular organizado puede ser el germen del surgimiento de algo nuevo. Algo así como que, digamos, el Estado no iba a vacar no iba a sacar a Merino, ¿no es cierto? Hubo que salir a la calle para hacer que renuncie, ¿no? Y entonces la política, él se da cuenta que la calle es un factor político, ¿no? Que la calle es un lugar de presión política y que la calle es fundamentalmente el lugar de los que la pasan mal, ¿no es cierto? Y en ese momento era el mundo obrero, el mundo obrero. Entonces, Mariátegui llega a Europa y ve, digamos, fíjese, ¿no es cierto? Escribe Mariátegui, la crisis mundial es pues crisis económica y crisis política, y es además, sobre todo, crisis social. Y entonces ve que la burguesía, dice, la civilización burguesa ha caído en el escepticismo. O sea, ya no cree en su propio proyecto, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Máximo Gorki, el gran novelista ruso que estuvo de viaje por Europa, y que Mariátegui consiguió entrevistar, Mariátegui fue y entrevistó a Gorki, dice, Máximo Gorki en un emocionante artículo nos hablaba hace poco del fin de Europa. Y esta no es una frase de literato, o sea, no es una metáfora, no es un símbolo, no, es una realidad histórica. Estamos asistiendo verdaderamente al fin de esta civilización. Claro, porque Europa se mató, y no solamente se mató, sino que poco tiempo después, y hay muchos artículos en donde Mariátegui se adelanta, porque en realidad eso hay que investigarlo con más detalle, ¿no? Pero Mariátegui ve la Segunda Guerra Mundial, ve que la Segunda Guerra Mundial ya viene, y en la Segunda Guerra Mundial van a morir 60 millones de personas. Y va a ser, digamos, el horror del nacionalismo, el horror de los nacionalismos fascistas. ¿No es cierto? Entonces, claro, frente a ese escenario, ¿no? La Revolución Rusa y el movimiento obrero aparecía como lo nuevo, ¿no es cierto? Como lo nuevo, ¿no? Y entonces,
Marietti ve que hay como dos sentimientos en la cultura europea. Uno que es un sentimiento de fracaso, de depresión, de ¿cómo se llama?, de derrota, de horror, pero hay otro sentimiento nuevo que es un sentimiento vital, un sentimiento ilusionado, un sentimiento cargado de ideas nuevas, que es el sentimiento de la revolución, que es la idea de hacer la revolución socialista, ¿no? Y entonces dice Marietti que es ahí, ¿no es cierto?, donde se va a jugar, ¿no es cierto?, el futuro europeo, ¿no? Fíjense estas citas tan lúcidas de Marietti, ¿no? Dice, lo que está deteriorado no es la democracia como idea, como espíritu, sino la democracia como forma. ¿Qué significa eso? Bueno, si pudiéramos interactuar, me gustaría que participen, pero hay tanta gente y no sería una buena idea hacerlo en este momento, creo, ¿no? Pero en todo caso, la democracia como idea, claro, la democracia es el gobierno del pueblo, demo es pueblo, la democracia es la igualdad de derechos, la democracia es que todos puedan participar en iguales condiciones. ¿Quién está en contra de eso? No, eso no está deteriorado. Lo que está deteriorado es la democracia como forma, la idea, digamos, de estos congresos, de estos parlamentos, de estas instituciones que no representan a nadie, ¿no es cierto?, de esta burocracia infernal. Eso es lo que él ve que Europa no funciona, ¿no? Y lo dice más claro en la siguiente cita. Dice, la palabra democracia no sirve ya para designar la idea abstracta de la democracia pura, sino para designar el Estado demoliberal burgués. La democracia de los demócratas contemporáneos es la democracia capitalista. Es la democracia forma y no la democracia idea. Claro, porque el capitalismo es antidemocrático, ¿no es cierto? El capitalismo no quiere que le consulten nada, ¿no es cierto? No quiere consulta previa. El capitalismo lo va tomando todo, ¿no es cierto? Y arrasa con todo lo que le interponga, ¿no es cierto? Cuando la gente sale a la calle, los terruquean, ¿no? Entonces, él se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Se da cuenta que la ideología produce una analogía entre democracia y capitalismo, y él lo que está diciendo es, oye, son dos cosas distintas. La democracia no es capitalismo. El capitalismo se ha apropiado de la democracia, pero no es así, ¿no es cierto? Entonces, esa democracia forma es la que está, dice, en decadencia y en disolución, como dice en esta cita, ¿no es cierto? El Parlamento es el órgano y el corazón de la democracia. El Parlamento ha cesado de corresponder a sus fines y ha perdido su autoridad y su función en el organismo democrático. La democracia se muere de mal cardíaco. Fíjense, esta cita, pues, parece escrita el día de hoy, ¿no es cierto? El Parlamento, ¿no es cierto?, ha cesado de corresponder a sus fines y ha perdido su autoridad y su función en el organismo democrático. Es impresionante, ¿no? Pero eso lo ve en Europa, ¿no? Eso él lo ve en Europa, ¿no? Y sin embargo, él ve que a pesar de toda esta crisis, hay aires nuevos, y esos aires nuevos los traen los socialistas, esos aires nuevos los traen los obreros, esos aires nuevos los traen en el Perú, ¿no es cierto?, los indigenistas. Esos aires nuevos, ¿no?, están cargados no de pesimismo, no de depresión, no de horror, sino de una nueva ilusión, ¿no es cierto?, de una nueva pasión colectiva. Y entonces Marietti dice que la política, pero no la política parlamentaria, sino la política del sindicato, la política de la organización popular, ¿no es cierto?, la política socialista, dice, esa es hoy la gran actividad creadora. Es ahí, ¿no es cierto?, en donde se puede realizar
el inmenso ideal humano. ¿Cuál es el inmenso ideal humano? Bueno, una sociedad sin escasez, una sociedad igual, es una sociedad justa. Y entonces dice Mariátegui, la política se ennoblece, se dignifica cuando es revolucionaria. Y la verdad de nuestra época es la revolución. La revolución que será para los pobres no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de todas las conquistas del espíritu, ¿no? Entonces, en esa crisis europea, dice Mariátegui, se están jugando los destinos de todos los trabajadores del mundo, ¿no? Porque si ganaba el socialismo en Europa, se multiplicaba, y él ve que los obreros peruanos aprenden de los obreros europeos también, y leen a Bakunin, y leen a Kropotkin, y leen a Marx, y etcétera, ¿no es cierto? Y entonces él entiende que si bien es un periodo, este periodo posbélico terrible que he escrito, simultáneamente y dialécticamente, digamos, dice, vivimos un momento grave, pero también fecundo de la historia humana, ¿no? Y entonces dice, lo que más claramente diferencia en esta época a la burguesía del proletariado es el mito. La burguesía ya no tiene mito alguno, se ha vuelto incrédula, escéptica, nihilista. El mito liberal ha envejecido demasiado. En cambio, el proletariado tiene un nuevo mito, la revolución social. Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La burguesía niega, el proletariado afirma, ¿no es cierto? El proletariado afirma. ¿Y qué afirma? La posibilidad de hacer las cosas bien. ¿Y qué cosa significa hacer las cosas bien? Hacer las cosas justas, ¿no es cierto? Hacer las cosas justas, ¿no? Y entonces él ve que la verdadera política, como decía, está en la calle, ¿no es cierto? Y entonces que la vida, más que pensamiento, quiere ser acción, combate. El hombre contemporáneo tiene necesidad de fe, y la única fe que puede ocupar hoy su yo profundo es una fe combativa. Una fe combativa, ¿no es cierto? Es una fe de compromiso, ¿no? De compromiso con el cambio, de querer cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y entonces él ve que es una época muy agitada, no es una época tranquila, no es cierto, de estabilidad, sino que es una época de grandes cambios sociales, ¿no? De grandes cambios. Entonces, claro, él va a observar, ¿no? Y con esto empiezo a terminar, ¿no? Él va a observar que en ese momento, en Europa de absoluta, digamos, de absoluto caos, hay dos fuerzas en pugna, ¿no? La fuerza socialista y el fascismo, el surgimiento del fascismo. Y de hecho Mariátegui va a ser un gran teórico del fascismo, va a escribir muchos artículos sobre el fascismo, y lo que vemos ahí es un compromiso intelectual serio por estudiar, no por estereotipar, esa es la derecha, esos son los conservadores, no, no solamente, sino de estudiarlos, entender su lógica. Y entonces yo había preparado un grupo de diapositivas sobre el fascismo y explicar, pero no me dará el tiempo. Pero ahí tienen en el sílabo todos los artículos que él escribió sobre el fascismo. Y claro, él ve que el fascismo es, digamos, una política emergente en Europa, ¿no? Y lo que él contempla con horror es que los liberales, los supuestamente liberales, ¿no? Que deberían estar contra el fascismo, terminan siendo absorbidos por los conservadores, terminan siendo absorbidos por el fascismo. Y entonces que los liberales, en última instancia, terminan en posiciones conservadoras.
Y es lo mismo que pasa acá, ¿no? Si lo piensan ustedes, si piensan ustedes la relación entre la CONFIEP y el fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el debate que tiene con Aya, porque él se da cuenta que la clase media, la burguesía, finalmente termina absorbida por el mundo conservador y que el Perú ni el mundo se podía reconstruir desde ahí, sino que tenía que reconstruirse desde el mundo popular, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la escena europea, así ve él a Europa, ¿no? Pero la cosa es que, ay, caray, así, ya. Pero la cosa es que Mariátegui, como decía al inicio de esta clase, Mariátegui siempre aspiró a la totalidad. Y entonces es impresionante porque Mariátegui escribe nadie entiende bien cómo se informaba, nadie entiende bien cómo sabía tanto, pero Mariátegui puede escribir sobre el socialismo japonés, puede escribir sobre la revolución en Turquía, puede escribir sobre el mundo obrero en Hungría, sobre la revolución húngara, puede escribir sobre la India, escribe sobre todo, o sea, absolutamente sobre todo, y sobre todo sabe, ¿no es cierto? Y no solamente sabe, sino que interpreta, ¿no? Y entonces yo quiero terminar, ¿no? Con algunas de las reflexiones que me parece que son muy importantes que hizo Mariátegui sobre el Oriente, ¿no? Porque en ese momento, ante la crisis absoluta de Occidente, Occidente se revela en su falsa promesa, había prometido modernidad, había prometido igualdad, había prometido industria, y lo único que había era guerra, desigualdad, crisis, etcétera. Y entonces los intelectuales europeos y la gente en Europa empieza a mirar el Oriente y empieza a mirar el Oriente con idealización, ¿no? Con idealización. Y claro, en esos años emerge la figura de Gandhi, que es una figura absolutamente maravillosa, ¿no? Y Mariátegui escribe sobre Gandhi, ¿no? Escribe un par de artículos, y un artículo, escribe sobre Tagore, escribe varios artículos donde revela un conocimiento de la problemática del Oriente. Y estos artículos los podemos leer también como analogías de lo que va a ser el indigenismo en el Perú, ¿no? Y si bien Mariátegui va a ser un promotor del indigenismo, esto lo vamos a estudiar con profundidad la próxima sesión, al mismo tiempo no va a ser un chauvinista, no va a ser un nacionalista ingenuo, no va a ser un negador de Occidente. Y entonces Mariátegui también va a desarrollar una posición crítica frente al indigenismo, ¿no? Como va a desarrollar una posición crítica frente a Gandhi. O sea, él va a admirar mucho a Gandhi, ¿no? Pero al mismo tiempo va a pensar si ese proyecto es viable o no es viable, ¿no? Y fíjense lo que va a decir, ¿no? Dice, en principio dice, Europa, más que su autoridad material sobre Asia y África, ha perdido su autoridad moral, ¿cierto? ¿Qué autoridad moral podía tener Europa si se habían matado salvajemente entre ellos, ¿no es cierto? Como si fueran, o sea, no hay razón, ¿no es cierto? O sea, Europa, que se autonombraba como el continente de la razón, pudo producir una guerra que es lo más irracional que hay. Hasta Freud, ¿no es cierto? Freud construye el psicoanálisis también apoyándose en la Primera Guerra Mundial para decir, no, los seres humanos no somos racionales, ¿no es cierto? Es falso la condición racional, ¿no es cierto? La irracionalidad, también estructura nuestro comportamiento y también puede, digamos, volverse hegemónica. De hecho, el fascismo, dice Mariátegui, es irracional, ¿no? Entonces, claro, Europa no tiene ninguna autoridad moral, ¿no? Y fíjense lo que dice de Gandhi, ¿no?
Dice, este hombre dulce y piadoso es uno de los mayores personajes de la historia contemporánea. Su pensamiento influye no solo influye sobre 300 millones de hindúes, sino que conmueve a todo el Asia y repercute en Europa, ¿no? Entonces, él admira a Gandhi, ¿no? Y ustedes saben que Gandhi, digamos, más allá de que es famoso por la política de paz y por hacer una revolución pacífica, una revolución no violenta, ¿no es cierto? Por simplemente desacatar la autoridad y poner la otra mejilla, si quieren, ¿no es cierto? Gandhi renunció a todo tipo de violencia y, y- y- y con eso fue un ejemplo impresionante y Mariatti lo admira, pero al mismo tiempo Gandhi fue una persona que quiso reconstruir la cultura de la India intentando cortar vínculos con Occidente, ¿no? Diciendo no, entonces es famoso lo de la rueca, ¿no? Entonces Gandhi le decía a todos los hindús que tenían que coser su propia ropa, ¿no? Que no tenían que haber fábricas, no tenían que haber máquinas, sino que tenían que coser su propia ropa porque la industrialización iba a pervertir, ¿no? La cultura tradicional de la India. Y él quería defender la cultura tradicional. Pero Mariatti se pone a pensar, ¿no es cierto? Y dice, bueno, pero en realidad eso es ahistórico, ¿no? O sea, está muy bien recuperar la cultura, pero uno no puede negar los avances, uno no se puede aislar de los avances, porque además el mundo ya es uno, ¿no? Y entonces debate con Gandhi y dice, ¿no es cierto?, que por un lado Gandhi está, fíjense la mitad de la cita, ¿no? Dice, la máquina es para él el símbolo de la satánica civilización occidental. No quiere, por ende, que el maquinismo y su influencia se aclimaten en la isla, en la India. Comprende que la máquina es el agente y el motor de las ideas occidentales. Y entonces, contra la máquina, Gandhi proponía la rueca, ¿no? Y entonces la rueca, que es digamos, la máquina tradicional de la India, ¿no? Pero dice Gandhi, la rueca, dice Mariátegui, perdón, es impotente para resolver la cuestión social de ningún pueblo. El argumento de Gandhi no ha vivido así antes la India, o sea, si antes hacíamos nuestra propia ropa sin máquinas, ¿por qué no la vamos a hacer ahora? Dice, es un argumento demasiado ahistórico e ingenuo. Por escéptica que sea su actitud ante el progreso, un hombre moderno rechaza instintivamente la idea de que se pueda volver atrás. Una vez adquirida la máquina, es difícil que la humanidad renuncie a emplearla. Mariátegui es un moderno. Mariátegui está por la recuperación de la tradición, pero por una recuperación de la tradición articulada con las innovaciones de la modernidad. Porque como decíamos al inicio, no es un pensamiento dicotómico, no es un pensamiento de oposiciones. Y entonces, curiosamente, va a defender a Occidente. Y Mariátegui defiende a Occidente y dice, el orientalismo, en la medida en que conspira contra el activismo y el voluntarismo occidentales, constituye un veneno. O sea, es un veneno pensar que solamente hay que regresar para atrás y desentenderse de la modernidad. Dice Mariátegui que no, eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Y entonces, a ver, ¿a dónde estoy? Y entonces dice, fíjense lo que dice, ¿no? Occidente es ante todo acción, voluntad, energía. La civilización occidental es el resultado de estas fuerzas. Y fíjense cómo, miren lo que dice, ¿no? Que estas fuerzas creativas han alcanzado un grado místico de exaltación creadora. Por consiguiente, toda idealización morbosa, toda idealización de los misterios de la cultura asiática, ¿no es cierto?,
tenemos que zanjar con ella. No podemos ser parte de esa idealización inocente. Podemos admirar a Gandhi, podemos recuperar muchas cosas de Gandhi, pero no podemos ser pasadistas, no podemos cambiar el ritmo de la historia, ¿no es cierto? No podemos, dice Mariátegui. Y con esta cita terminamos la clase y pasamos a las preguntas. Claro, porque Gandhi decía, los hombres occidentales son mercantilistas, son pragmáticos, son tecnócratas, son capitalistas y entonces no tienen espíritu, ¿no? No tienen espíritu. Los hombres occidentales no tienen espíritu. En cambio, en Occidente está el espíritu, está lo sagrado, está lo que no se vende y no se compra y por eso tiene más valor que todo. Está, digamos, la religión, está, digamos, el yoga, está la fuerza espiritual, ¿no es cierto? Si Europa es materialista, Oriente es espiritualista. Y en ese momento había una idealización del espiritualismo. Pero Mariátegui ve que la Revolución Rusa no es una revolución oriental, sino es una revolución occidental, que Marx no es un oriental, que la crítica al capitalismo no es una crítica orientalista, que los sindicatos no son orientalistas, y todo eso él ve que eso es bueno y que eso es positivo, y que las luchas más intensas y más maravillosas por construir, por cambiar el mundo, venían sobre todo de movimientos occidentales. Y entonces él dice lo siguiente, dice, fíjense esta cita, ¿no? El hombre de Occidente no es tan prosaico ni superficial como algunos espíritus contemplativos y estáticos suponen. Las requisitorias contra el materialismo occidental son exageradas. El socialismo y el sindicalismo, a pesar de su concepción materialista de la historia, son menos materialistas de lo que parecen. Se apoyan sobre el interés de la mayoría, pero tienden a ennoblecer y a dignificar la vida. Los occidentales también son místicos y religiosos a su modo. ¿Acaso la emoción revolucionaria no es una emoción religiosa? Bueno, con esta maravillosa cita de Mariátegui, terminamos la clase de hoy. Es decir, hemos visto cómo Mariátegui entendió el Perú y cómo entendió al mundo. Y al mismo tiempo, cómo podemos articular las dos cosas. Y esta visión del Oriente es una visión que permite articular al Perú y al mundo, y esa articulación la vamos a estudiar con mayor profundidad en la próxima clase, que es la clase del indigenismo. Bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir y pasamos a algunas preguntas que ustedes tengan. A ver, aquí dice, en los años 20, José Carlos Mariátegui ya había dejado de ser Juan Kronecker. Bueno, había dejado de ser en un sentido formal, ya no firmaba Juan Kronecker, le interesaban otras cosas que a Juan Kronecker. Pero como hemos visto la sesión anterior, José Carlos Mariátegui no existe sin Juan Kronecker. Juan Kronecker forma la estructura de sentimiento de José Carlos Mariátegui. Juan Kronecker es la base de José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es la postura de Mariátegui sobre el fascismo italiano? Bueno, Mariátegui está en contra de todo nacionalismo y el fascismo es un proyecto nacionalista. Porque Mariátegui es un autor internacionalista,
porque porque la revolución tiene que ser, el mundo tiene que ser igual para todos, porque el sistema tiene que cambiar para todos. Hoy en día, o sea, Mariátegui se da cuenta que el capitalismo es un sistema único que ha tomado todo el planeta y por lo tanto que la lucha a él no puede ser por países, sino que tiene que ser una lucha mundial. Y él entiende que el fascismo es una negación del internacionalismo, es decir, cerrarse sobre la propia tradición nacional, cerrar filas al internacionalismo, y al mismo tiempo es una negación, es una alianza de la burguesía con la aristocracia para destruir, para neutralizar la fuerza que tenía el movimiento obrero en ese momento. Entonces, Mariátegui estudia mucho el fascismo, hay muchos artículos en el sílabus y se los recomiendo que lo lean, porque él va a interpretarlo como, como un momento contrarrevolucionario. Y entonces, en esta disputa entre el socialismo y el fascismo, desgraciadamente va a ganar el fascismo. Y por eso va a ocurrir la Segunda Guerra Mundial. Y por eso no va a progresar la revolución en Europa. Y de hecho, la revolución en el Perú tampoco va a progresar, ¿no es cierto? Y no va a progresar, ¿por qué? Porque vienen gobiernos fascistas, ¿no es cierto? Y entonces, después de Leguía ya es un fascista, pero ya después de él viene una sucesión de gobiernos fascistas que van a impedir, ¿no es cierto?, los cambios modernizadores y los cambios populares, ¿no? A ver, ¿cuál fue la reacción de la burguesía limeña ante la acusación de Mariátegui cuando los culpa? Bueno, pues digamos que la reacción que tiene Leguía, ¿no es cierto? Leguía era un burgués, no era un aristócrata, era un burgués con aires de aristócrata, y lo que hace Leguía es volverlo loco a Mariátegui. Primero lo exilia 3 años, después le cierra Mauta, después lo mete preso, la presión internacional hace que lo saquen a los 3 días, le cierra a Mauta, le cierra labor, no lo deja trabajar. Y además Mariátegui, ya lo veremos, ¿no es cierto? Mariátegui está en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, Mariátegui está cansado al final de su vida, todos tienen 35 años, y ya no lo dejaban trabajar, ¿no? Mariátegui pertenece a la generación del centenario, claro, por supuesto, donde estaba Las, Basadre. Basadre quiso mucho a Mariátegui, ¿no? Luis Alberto Sánchez también, polemizó con él, se agarraron feo, pero después Sánchez escribió páginas muy lindas sobre Mariátegui, ¿no? Bueno, sobre González Prada vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué otros filósofos influyeron en Mariátegui? Bueno, también hablaremos de eso cuando estudiemos el marxismo de Mariátegui. La influencia de Sorel va a ser muy importante, la influencia de Nietzsche va a ser muy importante, la influencia de Unamuno va a ser muy importante. Eso ya lo veremos con calma. No sé si en el Facebook hay algunas preguntas que me las pueden pasar. A ver, ¿cuál? Bueno, ¿cuáles son los intelectuales del entorno de Mariátegui que comparten ideas similares sobre el Perú y Europa, o es Mariátegui un caso aislado? Bueno, a ver, digamos que alrededor de la revista Mauta, hay muchos intelectuales, como Mariátegui, ¿no? Quizá, sin duda, el espíritu más cercano a Mariátegui es Vallejo, ¿no? Digamos, las conclusiones a las que llega Vallejo son muy parecidas a las que llega Mariátegui, ¿no? Y por eso Vallejo es también un grande, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos hablado de Martín Adán, Carlos Oquendo de Amate, el famoso poeta de 5 metros de poemas, ¿no es cierto? Un poeta maravilloso. Si no han leído los 5 metros de poemas, tienen que leerlo, porque ahí está la crítica a la modernidad, ahí está la articulación de la modernidad
con el indigenismo. Ahí está el indigenismo vanguardista, aunque eso suene una paradoja y una contradicción. ¿Cómo el indigenismo puede ser de vanguardia? Bueno, eso es lo que hace Oquendo de Amat, y ese es el proyecto de Amauta. Bueno, está Basadre, ¿no es cierto? Están, bueno, varios sectores del APRA en esa época, ¿no? En esa época el APRA era un movimiento de izquierda, era un movimiento popular, ¿no? Entonces, sí, hay muchos intelectuales y la gente más cercana, digamos, ya directamente vinculada con el Partido Socialista que funda Mariátegui, ¿no? Martínez de la Torre, bueno, varios ahí, ¿no? En su momento, bueno, Rabines, ¿no? Aunque después él va a terminar por otro lado y con otra historia, que la comentaremos también. Pero no, o sea, la década del 20 en el Perú es una década de gran renovación intelectual y con grandes intelectuales, el propio Haya, ¿no? Sánchez, Basadre, Julio Cetello, o sea, es una década impresionante, ¿no? Impresionante, muy impresionante. Bueno, muy bien. Hay algo que no sé si me quedó muy claro, la religión. Él considera que los países con valores de la contrarreforma tuvieron un desarrollo capitalista más rápido. ¿Cuánta importancia le atribuye a los valores religiosos? Porque luego los relaciona. Bueno, claro, ¿no es cierto? Claro que sí. O sea, en realidad, yo no sé si hay algún estudio sobre eso. Es decir, si Mariátegui leyó a Max Weber, ¿no? No sé si conoció a Max Weber, pero en todo caso, en los 7 ensayos y en algunos artículos, llega a las mismas, no sé si está repitiendo lo que dice Max Weber o si llega a las mismas conclusiones que él, ¿no? Pero Mariátegui se da cuenta, ¿no es cierto?, efectivamente que la imposibilidad de desarrollo del capitalismo en el Perú está en relación directa con el sistema colonial español y que eso tiene que ver, por un lado, con la manera en la que se asumió el catolicismo, pero por otro lado con las instituciones, la cultura burocrática, ¿no es cierto? La falta de una cultura técnica, ¿no? Tecnócrata, ¿no? Entonces, sí, él va a entender, como todo, digamos, él va a entender la religión dialécticamente, va a entender que por un lado la religión puede ser un signo de alienación y de reacción, pero por otro lado también él ve que en la religión hay, digamos, una energía, una metafísica, una pasión, un elan, ¿no? Algo trascendente, ¿no es cierto? Que es la justicia, algo trascendente que es el bien, algo trascendente que es la igualdad, y esos valores que están inscritos en la religión, él los ve que están también en el socialismo, y entonces por eso es que no los opone, ¿no? No los opone, y más bien entiende, como en la última cita, que el socialismo es una manera, ¿no es cierto?, de encarnar ciertos valores religiosos, ¿no? Eso. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, el próximo martes, nos encontramos el próximo martes. El tema de la clase va a ser Mariátegui y el indigenismo, y entonces ahí yo quiero que lean los artículos que están ahí, ¿no? Yo les recomiendo mucho que empiecen leyendo el primer artículo del sílabus de la primera sesión, que es un artículo de Peruanicemos en Perú, que se llama Lo Nacional y lo Exótico, ¿ya? Ese artículo me parece que es fundamental y que todos deben de leer para la próxima clase. Y el artículo que se llama El problema primario del Perú, ese también. Y después ya el famoso artículo del problema del indio de los 7 ensayos, y todos los que están en el sílabus se los recomiendo mucho. Bueno, siendo las 8:55, nos quedamos acá. Como siempre ha sido un gusto, espero que la clase les haya servido
no solo para aprender, sino para activar el deseo de leer y de conocer más a Mariette. Pues nada, nos quedamos acá. Un gusto. Hasta luego.